sería la parte de los bosques de Peralta Ramos, que están por allá. Es todo un bosque encantado. Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez lo estamos empezando en calle Güemes. Es una calle bastante comercial, como pueden notar, una calle bastante entretenida. Hay muchos locales comerciales y les digo algo, si vienen a Mar del Plata y les toca un día nublado como hoy, tienen esta opción para conocer. Esta calle es bastante conocida, es una calle turística, una calle muy céntrica y está muy interesante. Este video lo vamos a empezar hoy desde acá, pero antes les voy a pedir que se suscriban, es gratis y me estarían apoyando muchísimo. Sean bienvenidos, sean bienvenidos. Fíjense que esta calle tiene muchos locales comerciales. Están viendo por acá un Habana, por allá están viendo una tienda de ropa, o sea, una cantidad de tiendas impresionantes en esta calle. Estaba buscando como una calle parecida, pero no, en este momento como que no me recuerda ninguna calle de capital. Una típica calle comercial, pero en este momento como que no tengo una en mente así que para decir, ay, se parece a la calle tal. En realidad esta calle es bastante típica porque esto antes era un barrio residencial. Como pueden ver, hay muchas casas de piedra, típico chalecito marplatense. En un momento decidieron habilitarlo como para poner comercios. Y tuvo un auge en determinado momento que al habilitarse empezaron a poner más y más comercios de ropa, gastronómicos y demás, y se hizo una calle muy famosa. O sea, sería como un mix entre lo que es un barrio residencial, una calle residencial y comercial. Es distinta a la arquitectura, o sea, vemos casitas, chalecitos, tiendas como que si fuesen casas, ¿no? De té. Exacto, es una casa de vivienda transformada en un comercio. Muy bonito. Miren esta que estamos viendo en este momento. Una típica casa marplatense convertida en locales comerciales. Exacto. Una zapatería de este lado. Es como que la calle conserva la parte patrimonial, digamos, como fue originalmente, pero adaptado a comercios gastronómicos y de ropa. Estamos viendo una panadería y nos quedamos sorprendidos. Miren lo que es esa torta. No sé si es una torta, se llama Rogel. Y por aquí panetón súper grande. Unas ¡Wow! bombas son. Esto es una bomba acá en la calle Güemes. Miren los dulces como se ven. Bastantes provocativos. Una cantidad de tiendas acá que uno se queda como que vamos a ver, vamos a conocer, vamos a chusmear. Lo que tiene de bueno esta calle es que las tiendas están mucho más prolijas, son mucho más finas, digamos, que en otros lugares, ¿no? Miren esta tienda que estamos viendo en este momento. Es una tienda como una chocolatería, por lo que puedo notar. Y fíjense la cantidad de cosas que venden. Una cantidad de cosas. ¿Serán de acá, de Mar del Plata, o lo traerán de Bariloche o algo así? Creo que es de acá de Mar del Plata y en este momento tiene como motivos navideños. Podemos preguntar, vamos a ver. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Son chocolates de acá, de la ciudad? Sí, son de Mar del Plata. Y te pregunto, ¿son, digamos, con motivos navideños en esta época nada más? No, mira, el motivo ya es así de lo que es el packaging de parece? acá. Sí, o sea, es como, viste, todo lo que es duendecitos y todo, es la imagen del local.
Duendecitos, animalitos, renos, esas cosas, ¿no? No, es más que nada duendes. Ah, duendes. Todo lo que es duendes, sí. Claro, claro. Tipo como el Hobbit. Claro, sí. Y todo lo que son productos elaborados acá en Mar del Plata. Artesanales. Sí, tanto los alfajores, tienen acá mermeladas que salen un poco de lo común y están todas combinadas. Después tienen por este lado lo que es cerveza y licores artesanales. ¿Cuánto puede costar? Si no tienen promoción de un licor así en caja con chupito, 700 o 2 por 1000. Bueno, completo, ¿eh? Sí, los pueden combinar como ustedes quieran. Y son saborizados, ¿no? Veo que viene con dulce de leche, Claro, chocolate. o sea, tienen el licor de alcohol y después tenés así cremosos más postre y si no así más frutales. Tenés sauco, que es un fruto del sur, rosa mosqueta, después ya tenés frambuesa. Estoy acá como embobada, el chocolate, Sí, después riquísimo. tenés estos así, que son pintados a mano, que son de chocolate. A mano. ¿A son mano? pintados. Claro, tienen diferentes, van haciendo como diferentes capas de color y Sí. después vas haciendo, mezclando los colores. Te da lástima comerlo. Miren Adentro esto. tienen relleno. Hasta chocolate con manualidades, o sea. Y después, si no así, los clásicos alfajores de Mar del Plata. ¡Ay, qué rico! Miren eso. Ahí donde Se ve ve. sabroso. Se ven todo caseritos, ¿no? Sí. Veo la frutita ahí Ahí súper está. natural. Como dicen, ¿no? Más contento que nene en chocolatería. Así estamos nosotros Así viendo estamos toda esta nosotros. ricura. Y ahí te muestro, Ah, por mira. el guante así se lo muestro bien. ¡Ay, qué rico! Miren, hasta dulcito, frambuesa, frutilla, Sí, esos sandía. son bombones de fruta. Ah, ¿Ves que tenés? Miren lo que es eso. ¿Cuánto puede costar esta caja de alfajores? La docena sí te sale 600 y tenés promoción de 2 docenas por 1000. Ah, miren. Ah, mira qué bueno, eso es interesante. Interesante. Sí, claro. 2 cajitas de esto por 1000 pesos. Me parece súper económico Sí. por cómo están los precios hoy en día. Y aparte está bueno porque si ponen son varios de familia, Claro. como que rinde mucho más que una cajita de 6. Entonces quedan ricos para tomar con un té, un café más como de copetín, digamos. Este dulce de leche es de Tandil, el de Mar Ah, del de Tandil. Plata Ah, es este. Este es de Mar del Plata. debe ser fuerte, ¿no? Intenso. Vos sabés que está bueno porque no es como el dulce de leche por ahí, obviamente el de marcas comerciales, Claro. sino es más liviano, incluso la textura es bien para untar. Ah, mira qué bueno. Eso está bueno. Si no, no es pesado. Claro, no es para repostería. y esas No, cosas. no, es bien liviano. Bueno, gracias por mostrarnos toda esta Gracias, ricura. chicos. Bueno, gracias a ustedes. Aguantamos las ganas, compramos 2 cajas de alfajores por 1000 pesos y más chocolatitos. Nos pareció súper económico porque cada caja trae 2 alfajores y después nos vinimos hasta acá, que es Plaza del Agua. Esta es una plaza que está en un antiguo abastecimiento de agua. Y bueno, mientras tanto nos vamos a sentar acá para descansar y seguir conociendo lugares acá en Mar del Plata. Este lugar es un anfiteatro y justo detrás mío tenemos un fragmento de lo que es el emisario submarino que se construyó acá en la ciudad de Mar del Plata en la entrada y que lo hizo Obras Sanitarias para desechar todos los residuos cloacales de la ciudad. Todos los residuos van a parar a la planta, se procesan, o sea, se purifican, se limpian y luego se largan al mar a través de un caño que tiene como 3 kilómetros de largo, que llega hasta, digamos, 3 kilómetros en el fondo del mar. Y esto que ven acá es un fragmento, o sea, un pedazo, como una muestra de cómo está construido ese caño. Si lo ven, van a ver que es un caño de plástico que tiene una sección importante, es bastante grueso, que resiste lo que es el agua salada, el ambiente marino. Y lo que lo abraza el caño es una base de hormigón y un semiaro de hormigón
atornillado de ambos lados para fijarlo al caño y que no se mueva por las corrientes del mar y demás. Ahora estamos caminando hacia donde está el carro porque nos vamos a dirigir hasta Torre Tanque y desde ahí vamos a tener unas vistas espectaculares. Bueno chicos, acá ya estamos en Torre Tanque. Si ustedes quieren conocer a Mar del Plata desde las alturas, pueden venir hasta este edificio que es un monumento histórico. Tiene más de 70 años y la entrada es gratuita, que es lo importante. Ahora en este momento vamos a subir 12 pisos para tener esas imágenes espectaculares de La Feliz. Llegamos justo cuando ya estaban cerrando, pero nos dieron la oportunidad de subir. Subimos varios pisos y ya estamos acá arriba. Qué espectáculo de vista, ya les vamos a mostrar. Vale la pena subir, la entrada es gratis y es una hermosura todo lo que estamos viendo. Tiene una vista panorámica 360 de la ciudad porque no solamente ves el mar, sino que ves toda la ciudad. Y la torre tiene ventanas como para ver para todas partes. Así que es como una suerte de faro la torre. Podés ver para todos lados, está muy bueno. Ahí todo eso son la Sierra de los Padres, se ven muy a lo lejos y se ven como lomadas desde acá porque están muy lejos, pero sí son las sierras. Y bueno, y todo esto es lo que es parte de la ciudad de Mar del Plata. Y en esta otra parte se ve todo lo que es, sería la parte de los bosques de Peralta Ramos que están por allá. Y todos esos barrios que se ven acá es parte de barrio Los Troncos, que son los barrios esos muy arbolados de casas residenciales que tiene Mar del Plata, que están justo acá en esta parte de la loma de la ciudad. Bueno, es la parte, digamos, más linda de la ciudad. Y allá, donde se ve ese edificio bastante grande, este que está acá, es el Sheraton, que es el edificio que está pegado al lado del golf. Para enfrente del edificio, como para el lado del mar, está el golf. Y bueno, y todos los edificios que dan hacia la costa, todos estos que están acá, son esos edificios del Costa Galana, el Terrazas Palas, edificios altos. Hemos llegado a la siguiente parada de este video, la Cabaña del Bosque, una casa de té que queremos conocer. De una dijimos, vale la pena. Es un lugar encantador porque está dentro de un bosque. Estamos en la ciudad de Mar del Plata, pero van a sentir como que están en un pueblo, más o menos así. Sí, este bosque, además de bosque, es una reserva forestal que está al sur de Mar del Plata. Se llama Peralta Ramos, la reserva. Y bueno, además de una reserva forestal que está protegida, digamos, para que se cuide la naturaleza y todo lo que son los árboles y demás, esto es un barrio que hay casas de vivienda particulares que tienen ciertas restricciones en la construcción, tienen que respetar muchas cosas, pero así también permiten lugares gastronómicos muy básicos como es una casa de té que no impacta mucho en el paisaje, que es prácticamente como una casa. Y bueno, están estos lugares habilitados para venir a disfrutarlos en estos lugares que están llenos de árboles, llenos de naturaleza, para venir a despejarse mucho de la ciudad. Ah, pero esto le hace honor a su nombre. Es todo un bosque encantado. No tenemos ni idea de dónde está la casa de té, pero debe estar detrás de todos estos árboles. ¡Ay, miren eso! Está demasiado... Parece de película. Sí, hay como mucho follaje, está demasiado tupido los árboles y no se ve dónde estamos yendo. Parece que estamos dentro de una selva, más o menos. La verdad que es re lindo el lugar, mucha variedad de plantas y árboles. ¡Ay, qué bonito! Miren esto, es como silencioso, como un lugar de paz, tranquilidad. Parece un lugar de duendes, como una película, sacado de una película, del Hobbit o algo así. Allá adentro, abajo de los árboles, se ve que está la casa de té. Y hay que llegar como metido por ciertos senderos, ¿no? Miren esta belleza, esto parece de cuento de hadas. ¡Qué bonito! Me encanta. Eso se ve que es como una barra para servir bebidas. Una barra chiquita como para un duende. Como para un duende. Sí, hasta tiene un farolito ahí.
Vamos a ingresar por aquí. ¿Qué encontramos? Me parece que la entrada es por acá. Sí, por acá. Por acá es como un pasillo, como un, digamos, un caminito que hay. ¡Ay, qué hermoso! Mira. Bellísimo, sí. Bellísimo, bellísimo. Todo natural, muchas plantas, mucha tranquilidad. Se ve que es una casa de té porque acá no se escucha nada de ruido, todo silencio. Creo que se entra por el otro lado, ahí dice entrar por la vuelta. Hay que dar la vuelta. Por allá es, ¿no? Gracias. Vamos a dar la vuelta por acá, rodeando toda la cabaña. Y de paso la conocemos. Mirá cómo se ve adentro. ¡Ay, qué bello! Miren esto. Qué bonito. Espectacular. Realmente parece la Notante. Parece la casa de los hobbits. ¡Ay, me encanta! Díganme si les está gustando, porque a mí me está enamorando. Esta debe ser la entrada. Vamos a ponernos los barbijos para entrar. Y ya vamos a mostrarles adentro cómo es. El té ya viene listo, tiene las hebras adentro, solo tenemos que colocarlo acá. Miren esto, pareciera que estamos en un cuento de hadas, ¿no? Esto parece la casa de Heidi, la casa del abuelo de Heidi. Es impresionante, ¿no? Es otro piso para tomar té o comer algo, pero la verdad que parece una cabaña de Suecia, de Suiza, no sé, de Alemania, una cosa así. Toda la decoración es como nórdica. Sí, exacto, nórdico, madera a full. Tenés un alfombrado que simula ser pasto, que está buenísimo. Y tiene como unos, digamos, corrales de madera que me parece que es como para que la gente no toque los cuadros, pero es como una decoración a la vez. Y vamos para el otro lado, que tenés la vista también para el otro lado del bosque. Miren esto, una casa de madera antigua. Ustedes llegan acá y sienten una tranquilidad tremenda. Las personas que concurren a este lugar como que ya están habituados a que hay que hacer silencio, todos en sus mesas. Para estar relajados. Relajados, o sea, no van a sentir ese ruido que uno siente cuando va a un restaurante habitual. Claro, es diferente, es otra cosa como para comer o tomar un té o, no sé, un café o lo que sea. Y la verdad es que relaja, ¿no? No, la verdad que es algo que yo nunca había visto, por lo menos, no, nunca había visto. Yo había visto este tipo de lugares en películas, pero exacto, así en persona jamás. Esto es un lugar ideal para vivir. Yo viviría feliz de la vida en una cabaña como esta, porque esto antes para mí era una casa, que la transformaron en casa de té. Ahí hay unas fotos de dos personas, parece dos personas del pasado, que están en esta misma casa y no es casa de té. Debe ser que después transformaron todo esto en una casa de té, como dice Ari. Estas serían las habitaciones, me imagino, y abajo era la parte, digamos, pública de la casa. Es un lugar mágico, todo encantado, el bosque increíble, hermosísimo lo que es la naturaleza, y es un lugar con mucha armonía, mucha tranquilidad. Van a pasar unas horas de paz. Bueno, hasta aquí este video, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, me estarían apoyando para seguir creciendo. Besitos, cuídense mucho.